poco, aunque sí, la boca no está cansada para hablar, pero influye mucho también el descanso físico. Y agradecemos a Dios por el tiempo que nos regala. Ya casi que diríamos venciendo los 75 años, porque ¿cómo se llama? Noviembre, diciembre, enero, febrero. Bueno, me quedan unos 4 meses todavía. Bueno, hemos hablado muchas veces de la venida del Señor, y es que eso debe estar en la boca de cada uno de nosotros. El Señor viene por su iglesia. No como nosotros debemos de mantenernos esperando, que el Señor dijo que vendría sin advertencia, oiga. Y esto están advirtiendo y adelante. Entonces, ¿no cree que están fallando cuando están advirtiendo cosas? Es cierto que dice la Biblia, una de las señales del 48, que fue el año que yo nací, el pueblo de Israel es mayor de mí. Ellos se formaron ya la nación en mayo y yo en junio. Y yo en febrero. Sí, entonces llevo un tiempo más arriba, meses arriba de la creación del país de Israel. Dios nos ayude para mantenernos en la Escritura. Debemos estar como que si hoy fuera el último día. Todos debíamos de operar como que esta es la última oportunidad, como que es la última vez que vengo a la radio. Entonces tenemos que comportarnos de una manera, no alargando nuestra vida, porque puede venir la muerte por nosotros, o de repente el arrebatamiento de la iglesia. Quiera Dios que usted y yo disfrutemos de ese tiempo, que procuremos, tal como la Biblia nos enseña, agradar a Dios, para que podamos alcanzar ese nivel de vida. El Señor Jesucristo viene, Él prometió que vendría otra vez, dijo, vendré otra vez y os prepararé lugar para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Entonces la promesa es que Él volverá. ¿Cuándo? Mañana, entre 10 años, entre 2 siglos más, entre 1000 años. Desde la creación para acá contamos con 6000 años y estamos para entrar a los 7000 años, el número 7, que es el número de Dios. Entonces, las señales que se dan nos hacen pensar, pero no debemos de, como le digo, de cavilar, de estar prediciendo. No, nosotros predicimos la segunda venida del Señor. Sabemos que seremos llevados en las nubes, que seremos transformados en un instante, que los muertos en Cristo resucitarán para ascender también a las bodas del Cordero. Entonces preparémonos a vivir la vida con Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué todos los días hablamos de que hay que vivir para Dios? Porque es necesario. Usted recuerda que nosotros, perdón, que los padres dicen a los hijos, todos los días el padre dice al hijo, pórtese bien, pórtese bien, compórtese bien, pórtese bien, compórtese con la maestra, no pelee. Bueno, algunos les dicen no se deje, si le dan, deles. Ustedes hacen hijos guerrilleros.
Pero un padre normal dice al hijo, pórtese bien, no sea malcriado con la profesora o con el profesor, respete a los mayores, no ande peleando. Pero los niños, algunos obedecen a la voz de sus padres, pero otros no obedecen. Pero todos los días la mamá, el papá está diciendo, vaya hijo, va para la escuela, que le vaya bien, pórtese bien, todos los días. Entonces, todos los días tenemos que decirle a la iglesia que camine delante de Dios. ¿Por qué todos los días? Porque a veces somos olvidadizos. Se nos olvida cómo debemos de caminar delante de Dios. Que en todo lo que hemos leído en este libro dice del agrado a Dios. Hablábamos en el capítulo 4, en los primeros versículos, de vivir en santidad, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego dice que cada uno sepa tener su vaso en santidad y honor. Entonces, entramos al versículo 5 de 1 Tesalonicenses 4. Capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 5. No como un afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué pasa con los gentiles que no conocen a Dios? Tienen una abundancia de malos deseos, es la concupiscencia. Concupiscencia, abundancia de deseos perversos, de malos deseos, pero no son poquitos, es abundancia. Entonces, un corazón sin Cristo no piensa sino lo malo. No piensa nada para bien, solo para mal piensa el hombre. Mire, están trabajando dos amigos, dicen, el sábado nos echamos una juca, una birria, ¿qué más? Yo no sé cómo le llaman a las cervezas, pero nos echamos ahí una, y echarse una, se habla de borrachera y se gastan el sueldo. Y uno de los dos es más inteligente y se vive al otro, y él va con el sueldito a la casa. Bolo, y la mujer lo regaña, lo bebiendo, pero aquí te traigo la plata, y el otro bolito, es que me lo robaron, le dice, lo menos no le llevan nada, no fue inteligente, no bebió mano a mano con el otro. Aquel le dio las primeras cervezas, pero de ahí él agarró la batuta hasta quedar sin nada, y el otro preservando el dinero para llevarle a la mujer. Así son los bolos. Entonces no piensan nada bueno, no hay un buen pensamiento. Entonces la Biblia dice que no como los gentiles, el cristiano no debe vivir como los gentiles. En este caso nosotros tomamos el lugar de los israelitas, no de nacimiento sino de corazón, de haber sido injertados en el tronco donde ellos fueron desgajados. Pero que Dios dice que si nos jactamos nos puede desgajar también, al igual que desgajó las ramas naturales. Puede bajar a nosotros que somos injertados al conocimiento de la palabra, al camino de Dios. Entonces, los gentiles, los hombres sin Dios, en una palabra, están plagados de malos deseos, concupiscencias. Concupiscencia y lascivia son parecidos. Lascivia son malos deseos. Concupiscencia, malos deseos, pero en abundancia. Tiene el hombre una mente morbosa, pecaminosa, mala, solo piensa para el mal. Piensa en robar, en matar, en delinquir, en adulterar, en fornicar, en quitarle la mujer al amigo, y así sucesivamente, o la mujer quitarle el marido a la amiga. Malos deseos, ¿va? Y por esos malos deseos se da todo esto. Qué bueno si nosotros vivimos en el temor de Dios. Dice el versículo 6, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado.
Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero regresamos al 6. Que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Hermano, la Biblia nos llama aquí que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano. Oprimir a los demás es como exprimirlos, como sacarle jugo, pues. Ni engañe. El engaño está en la vida del hombre, pero el problema es cuando existe el engaño entre los hermanos. Una vida engañosa parece que fuera un buen creyente, pero no lo es. Es un pendenciero. Es una persona calumniadora que anda pesquisando, que camina como policía, viendo cómo caminan los demás, en vez de ver cómo camino yo. Tenemos que tener ese cuidado. Estamos viendo mucho para afuera, podemos salir peor que los que están afuera. Que tenemos que ver siempre para adentro nuestros defectos, nuestros yerros, nuestras faltas delante de Dios. A veces estamos llenos de envidia. Y hay líderes muy envidiosos y procuran a uno hacerlo a un lado por la envidia. Hemos tenido experiencia nosotros. Han entrado en celos en contra de uno. Y mire, cuando Dios lo ha llamado, ni así lo apaleen, lo desechen, lo ignoren, lo van a hacer a un lado. Es que una experiencia con Dios no se la quita a nadie. Pablo no resintió de volverse atrás cuando le dieron con la vara, lo apedrearon, lo azotaron. ¿Qué no hicieron con el apóstol Pablo? Hasta cortarle la cabeza, pues. Pero él no resintió de todo aquello, le dio gloria a Dios y no lo pudieron desvanecer, y por eso dice él: ¿y quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, hambre o persecución, cuchillo, desnudez? Ni la muerte, ni la vida, ni nada, ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo. Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni persecución. Hay que estar firme en el Señor para poder decir lo que dijo el apóstol Pablo: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Entonces Pablo tenía la experiencia, llevaba las marcas del evangelio. Las cicatrices iban en su cuerpo. Llevaba las marcas verdaderas de un verdadero cristiano que no volvió su mirada atrás, que se mantuvo sirviendo al Señor en integridad, exhortando a la iglesia a vivir en la santidad. Dice aquí que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Y luego dice el versículo 7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, la pureza de la vida. La santidad es la pureza de la vida, la integridad de cada creyente. Hermanos, no tiene malicia. Hay gente que se queda así temblando y viendo para abajo, con una malicia perversa. Eso no debe de existir en la vida de nosotros. No debe existir en nuestra vida, hermano. Dice la palabra de Dios: quítese de vosotros toda malicia. Quítese de nosotros toda malicia. Entonces, nosotros debemos de vivir sin malicia, viviendo la santidad, que es la pureza de corazón, es la lealtad de vivir delante de Dios. La santidad es caminar con Dios
es estar al agrado de Dios, es agradar a Dios, es guardar su palabra, es tener un corazón obediente. No está tolerando ni pequeño ni grande todo lo que la Biblia dice que es pecado. Nosotros lo debemos de desechar. Conozco algunos doctores en teología, por lo menos uno o dos que he escuchado, que para ellos las cosas del mundo, ir a las diversiones del mundo, eso no es pecado, eso no es malo. Pues, ¿qué tiene que andar el cristiano entre medio del mundo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces nuestra relación es íntima con Dios. ¿Iría Dios al carnaval? Le pregunto. ¿Iría Dios al jaripeo? ¿A las toreadas? ¿Iría? ¿Cree usted que iría? ¿Estaría en los circos? No. Para divertirse, no. Él se metió a todos lados para predicar la palabra. Pero también sabía dónde le recibían y dónde no. Y él recorrió el mundo predicando la palabra. Pero no nos relata la Biblia que estaba en un circo, que estaba en una competencia de encostalado o de maratónicos y todo eso. No. Él tenía una tarea que hacer. Él había venido a cumplir una tarea. Él era el representante digno de Dios, como Dios, hecho hombre, para demostrar al mundo, al Dios, la salvación, el poder y la gloria en sus vidas, su gracia derramada. Él no se consideró igual a Dios, pero no hubo pecado en él, no hubo maldad. Cuando la Biblia nos habla de la integridad, ¿qué tiene que ver el mundo con nosotros? Nosotros tenemos que abogar por el mundo, por la salvación de las almas. Y debemos de procurar ganarlos para Cristo y no que ellos nos ganen a nosotros, a su corriente. De ahí ha triunfado el diablo. Donde hay hombres sin castidad en la vida, que no demuestran ningún interés por la santidad. Y hemos dicho, la santidad no es una doctrina bonita para los hombres. Es la doctrina que enseña la verdad, que apela al corazón de los hombres, que reprende al hombre, que lo llama al arrepentimiento, que lo invita a la salvación. Gracias. Que lo invita para ser salvo, que lo invita para venir y recibir a Cristo y comulgar con Él, comunicar con Él, andar con Él, servirle a Él, honrarle a Él. Dios no quiere que nosotros seamos adornos en la iglesia. Dios no quiere que vayamos y calentemos la butaca donde nos sentamos. Dios quiere que vayamos a la iglesia y recibamos y vayamos adelante en la predicación del Evangelio. No podemos estar, ya prediqué este jueves, hay culto, ya prediqué en la iglesia y me voy fresco para la casa. Yo salgo a la evangelización, pero no como antes, ya más mínimo. ¿Por qué? Porque tengo mucho compromiso. Y yo tengo que permanecer cerca del Señor para poder predicar su palabra, para poderlo animar a usted, para poderlo hacer sentir a usted la necesidad de vivir para Dios. Ya no vivimos para nosotros, ya no soy mío. Pablo dice que ya no pertenecemos a nosotros. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más en mí, mas ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, el cual me amó, me lavó, se entregó a sí mismo por mi vida. Entonces ya no vivimos para nosotros, vivimos para el que nos amó, para Cristo, y con Él juntamente crucificado el yo, el pecado,
La carnalidad del creyente. ¿Cómo hay creyentes bien carnales, murmurones, murmuran por todo, se quejan por todo? Están peleando con la esposa, con el esposo, están peleando con los hijos y no tienen tranquilidad en la vida, no tienen carga por sus hijos. Usted que conoce la palabra, usted tiene hijos morales, no son bolos, no son drogos, pero eso no los va a salvar. Usted tiene que estar preocupado para que sus hijos conozcan a Dios. Yo le testifiqué una vez un norteamericano allá en Grandí que me dijo: Vicente, estoy preocupado por mi familia. Vos ves, mi familia era una familia ejemplo en la comunidad de Arandique. Salían acá muchachas bien bonitas, bien vestidas, honestamente vestidas, vendiendo donas. Qué bonita la vida de ellos. Dijo, yo no tengo queja del porte de mi familia, dice, pero yo no las miro interesadas en Dios, me dijo. Qué cosa, ¿verdad? Yo no la miro que tienen interés de las cosas de Dios. Me da temor que se van a perder. Una persona educada, bien portada, pero sin Cristo en el corazón, tiende a perderse. Recuerde que el hombre necesita un encuentro con Dios. Conocen la Biblia, cantaban bien bonito esas jóvenes, pero lo que me dijo su padre fue: estoy preocupado. ¿Y usted está preocupado por sus hijos? No, son profesionales, va de candidato, ya diputado, el otro es canciller, el otro va de, ¿cómo se llama?, de secretario del Estado y un montón de cosas. Está bien alcanzar los niveles, pero los niveles aquí son efímeros. Todas las alturas de los hombres son pasajeras. Entonces, uno se alegra que los hijos alcancen, ¿qué le digo?, niveles en su vida. Pero si no tienen a Cristo, ¿cuántos personas o hermanos tienen hijos preparados, bien educados, se miran humildes, sometidos, pero sin Cristo en el corazón? Ellos van al culto, ellos no tienen ninguna actitud, ellos no cantan con gozo, ellos no testifican, pero van a la iglesia para agradar a su padre, a su madre, algo así. Pero hasta ahí, ellos no tienen una responsabilidad, un compromiso con Dios. Un creyente redimido tiene compromiso con Dios. Mire que aquí habían personas, los primeros creyentes, no eran personas grandes en el conocimiento intelectual, eran personas sencillas. Pero mire que salían a evangelizar. Mi papá no sabía leer y él iba a evangelizar. Salía a evangelizar, hablaban de Cristo. Usted iba a ver a don Santiago Rivera evangelizando, al que le acompañaba en la carretera. Y esa gente hablaba del Señor, cantaban, alababan a Dios. Eran unos poquitos. En la década que yo me convertí eran unos 4 hermanos, poquitillos. Pero eran gente que propagaban el evangelio, les decían: vamos a ir a tal lado a evangelizar. Ellos iban. Muchos de ellos, en su mayoría, don Esteban Clavel y otros hermanos que habían ahí, viajaban a Santiago de la Paz a evangelizar. Y se iban a pie, aquí por San Antonio, de Mazaguara, y subían por las Zulupas a llegar a Santiago. Qué bonito. Tenían compromiso con Dios. Eran hombres puntuales en asistir a la iglesia. No se perdían las reuniones, con algunas excepciones, pero eran comprometidos. Pero la gente de hoy llega al evangelio sin ningún compromiso. Necesitan la santidad, pero muchos hablan de la santidad, pero no tienen ninguna acción, no hay frutos. No hay frutos dignos de arrepentimiento. Hablan de la santidad,
¿Usted cree que una persona llena del Espíritu Santo va a estar tranquila, cómoda? No. Yo me temo de tanto creyente y tanto que le hemos predicado la santidad. Pero una persona llena del Espíritu Santo empieza a agarrar carga. Mire, la mayor parte de creyentes, yo ya les he dicho aquí, no pasan al altar. Ahí se quedan en las bancas. Solo agachan la cabeza detrás del otro banco, detrás de la otra silla. Algunos otros se arrodillan ya en la oración del tirador y se ponen de pie. No buscan a Dios con ansias. Miren, cuando nosotros nos unimos a la iglesia Betel, había un gama de jóvenes de San Isidro, de Macuelizo, de San Antonio, de aquí de Otoro, y eran como unos 20 jóvenes. Mire, cuando teníamos la conferencia, eso tronaba. Había llanto, había alarido en la iglesia. Jóvenes comprometidos. Luego ellos partieron al ministerio y mire, se han retirado algunos, pero la gran mayoría se mantiene allá en sus lugares, con 22 años, en una montaña, con pocos recursos, buscando la manera para solventar sus problemas económicos, inventando oficios. Ahí hay un hermano que le hace de electricista, le hace arreglando motores, arreglando, ¿cómo le llama? Las motos, arreglando motos, y ahí vive todo el día con el hijo. Bueno, tienen trabajo, pero además de ello, tiene su núcleo de colmenas, y lleva ya varios, 3, 4, 5 años por ahí vendiendo miel, y le piden miel para llevar al extranjero. Estimados amigos y hermanos, qué lindo es, dice aquí, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado para vivir una vida de inmundicia, sino para llevar una vida de pureza. Que permita Dios que nosotros vivamos esta vida. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombres, sino a Dios, el cual también nos dio el Espíritu Santo. ¿Quién dio el Espíritu Santo? Dios. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Así que no podemos vivir cualquier clase de vida. Dios nos da la guianza. Procuramos predicar la palabra para que usted tenga una guianza del conocimiento del llamamiento de Dios. Nos llamó a ser salvos, nos llama a vivir en santidad. Nos llama a tener ese poder para poderle servir. No es para ser el niño bonito de nadie, no. Nos constituimos en desprecio de los demás, pero somos en verdad el aprecio de Dios si hacemos su voluntad y no nos acomodamos como los demás, que se acomodan a vivir la vida que mejor les parece y como entienden, y tratan de llevar un evangelio que no daña a nadie, un evangelio que no moleste al que está ahí. La tarea del evangelio es incomodar al que está cómodo y poner cómodo al que está incómodo. Qué contradicción parece, ¿va? Pero esa es la regla. Al que esté incómodo, Dios lo pone cómodo, como conociendo la palabra. Pero al que está, ¿cómo le digo? Cómodo, lo pone incómodo. La palabra lo pone incómodo. ¿Para qué lo pone incómodo? Para que se dé cuenta la gran necesidad de depender de Dios y no de nuestra comodidad, y no de lo que nosotros pensamos, ni de lo que nosotros creemos que es la verdad. Yo creo que esto es así, no tengo que creer, aquí está la Biblia, y así como es la Biblia, así es.
Entonces usted tiene que pensar y sí creer en el Señor, que Él anhela que usted y yo vivamos en la mejor vida, apartados del pecado. Invitamos a los amigos a venir a Cristo y buscarle como su Salvador personal. No hay otro medio de salvación. Cristo es el medio de salvación. Dios les bendiga. Antes de hacer la invitación a los hermanos, quiero decirles algo. Todos los que consumen miel, creen que cuando la miel se le hace azúcar es adulterada. La miel pura se hace azúcar y no pierde los valores. Usted la pone al sol y vuelve otra vez a su normalidad, y usted está comiendo miel pura. Pero la miel que usted compra en el comercio y no se le hace azúcar, ya ha perdido valores. ¿Sabe por qué? Porque se le hace el baño María. ¿Y por qué le hacen el baño María? Porque si no le hacen el baño María, la botella por mitad va a estar de azúcar y la mitad va a estar quizás líquida. Y entonces la gente le tiene miedo a eso. Entonces no come la miel pura. Cuando yo compro miel, yo pregunto que si está pura. Entonces yo procuro todo el año comer miel pura, comprando en la colmenera miel que no ha pasado por el baño María, o sea, por el fuego. Vela, ahí tiene 3 años una botella usted y se mantiene la miel intacta. Pero cuando usted compra miel pura y la mantiene ya de varios meses, mayormente aquí en Otoro, y ya está cuajado el asiento con azúcar. Y dice, esta miel le echaron azúcar. No, es miel de abeja, esa es la miel pura. La miel se hace azúcar hasta en los panales, si no lo sabía. Pero le pasan el baño María. Y sí es buena la miel, pero ya ha perdido propiedades. Bueno, yo no soy colmenero, pero les digo porque hay ese problema con la gente. Dios les bendiga ricamente. Quiero invitar a los hermanos a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga ricamente.